En la tarde del 2 de octubre de 1968 se encontraba una multitud en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Esa plaza se había convertido en el punto central del movimiento estudiantil que durante varios meses exigía mayores libertades democráticas, fin de la represión política, justicia social y respeto a la autonomía universitaria. Estudiantes de la UNAM, del Politécnico y de otras universidades se habían movilizado en distintas ciudades del país exigiendo diálogo y reformas al gobierno. Las autoridades federales y locales hicieron intentos por desactivar la protesta mediante operativos policiales, comunicación oficial represiva y campañas mediáticas que acusaban a los estudiantes de agitadores. Sin embargo, el movimiento adquiría fuerza día tras día. El gobierno federal mantenía rígida su política de control y pidió a las Fuerzas Armadas estar listas para actuar. En días previos había instrucciones de vigilancia, de registrar y contener cualquier manifestación que se interpretara como amenaza al orden público. Esa tarde, en Tlatelolco, los estudiantes realizaron una asamblea pacífica con discursos y exigencias claras de libertad de expresión. Según investigaciones posteriores, el gobierno había preparado un operativo de disuasión y control. Poco después de las 18 horas, comenzó la tensión a elevarse. Se reportaron movimientos de fuerzas del orden en la periferia de la plaza, cercos policíacos y presencia militar avanzada. Algunos testigos hablaron de disparos aislados que empezaron a generar confusión entre la multitud. La Plaza de las Tres Culturas estaba abarrotada y los accesos se comenzaron a cerrar. El ejército disparó contra los manifestantes y el pánico se propagó entre la multitud. Las fuerzas armadas y policiales, actuando con el respaldo del gobierno federal, usaron armas letales para dispersar a los estudiantes y ciudadanos presentes. Los disparos provenían desde distintos puntos, de edificios aledaños, de posiciones militares y de unidades policíacas ocultas entre la oscuridad. En ese momento comenzaron las escenas del caos, cuerpos tendidos, gritos de dolor, padres y madres desesperados. Algunos combatientes civiles intentaban rescatar heridos, otros se agachaban para cubrirse. Se despejaron zonas de la plaza para abrir corredores de escape, pero el cerco militar hacía que muchos no pudieran huir. Testimonios recogidos más tarde relatarían cómo estudiantes caían sin llegar a reaccionar, cómo algunos fueron rematados, cómo hubo disparos incluso cuando ya había calma parcial. La operación fue calculada para abatir. La política de mano dura del gobierno mexicano se hizo presente con brutal contundencia. Se intentó justificar la acción afirmando que había provocadores infiltrados entre los manifestantes que atentaban contra la seguridad pública. Pero con el paso del tiempo y con investigaciones independientes se ha cuestionado esta versión. La violencia fue, por muchos testimonios, iniciada por el ejército y no por los estudiantes. Esto es parte del debate histórico sobre el carácter de la masacre. Aunque el gobierno reconoció inicialmente apenas pocas decenas de muertos, organizaciones de derechos humanos, historiadores y sobrevivientes estiman que el número real de víctimas, muertos y heridos fue mayor, posiblemente más de 300 personas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo clasifica como una violación grave a los derechos humanos. El relato oficial del Estado minoraba la magnitud del suceso, mientras la memoria social elevaba la cifra de forma crítica. Tras los disparos y el abatimiento progresivo, la plaza fue ocupada por fuerzas armadas que realizaron rondines, detuvieron personas, algunas sin motivo aparente, y registraron los cuerpos. Hubo desapariciones forzadas y muchos atacados fueron retenidos sin claridad de cuándo serían liberados. Hubo confusión, temor y silencio obligado por meses. La masacre se convirtió en un emblema de represión estatal. La operación militar del 2 de octubre llegó a conocerse como la Matanza de Tlatelolco. Años después, en publicaciones oficiales de derechos humanos, se reconoció que se trató de una violación grave de garantías fundamentales. Investigadores posteriores han documentado cómo la estrategia gubernamental incluyó manipulación informativa, campañas de desprestigio, censura mediática y retención de evidencias. Una herida que se prolonga hasta el presente es la de los rollos cinematográficos filmados ese día. El cineasta Cando González y su equipo captaron imágenes de la masacre con varias cámaras. Se dice que eran 8 cámaras operadas desde distintos puntos, incluso desde pisos altos de edificios cercanos que registraron lo ocurrido.
parte de este material se extravió o fue retenido por el Estado. Con el paso de los años, algunas latas con esos rollos aparecieron ocultas o bajo nombres distintos. La película documental Los rollos perdidos explora esa parcela de silencio audiovisual y las teorías sobre qué pasó con esas grabaciones. En las décadas siguientes, el 2 de octubre dejó de ser un episodio aislado para convertirse en símbolo de memoria, de luto colectivo, de resistencia contra el olvido. En 2007 fue inaugurado el Memorial del 68 en el espacio de Tlatelolco, en la Torre de Tlatelolco, cedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, transformando el sitio en un centro de memoria histórica con archivos, exposiciones, fotografías, material audiovisual y testimonio público. Ese memorial pretende hacer tangible la memoria del suceso, mostrar su contexto, su devenir político y social y rendir homenaje a las víctimas. El 2 de octubre dejó una marca en México, cambió la relación entre el Estado y la sociedad, avivó la demanda de justicia y abrió un espacio para la crítica pública y la investigación histórica. En el ámbito cultural, dejó huellas de la literatura, el cine, la música y el arte, obras como Rojo Amanecer de 1989, la cual es una película dramática que ubica la tragedia en el seno de una familia de clase media, desentraña en el miedo doméstico convertido en una violencia política. En la actualidad, el 2 de octubre se conmemora como Día de Memoria Histórica, no solo recordar a las víctimas, sino cuestionar las estructuras del poder, comprender los mecanismos de represión estatal y fortalecer la democracia como mecanismo de prevención. Este suceso pertenece a las condiciones estructurales ya que surge por el gobierno y por la represión institucional como forma de control. Esta conducta inicia a partir de la injusticia percibida, la identidad grupal y la influencia social. Esta conducta se desvía de tal manera que pasa de una protesta social legítima a una represión violenta del Estado, haciendo que el gobierno transforme la situación en un problema de seguridad y deshumanizando al grupo opositor, o sea, los estudiantes que son vistos como enemigos. El 2 de octubre de 1968 no fue un hecho aislado, no fue un accidente de la historia ni un malentendido entre estudiantes y autoridades, fue una herida abierta que marcó a México para siempre.